Hoy es lunes, festivo, pregrabado otra vez. Ah, qué dicha. E igual, con todo y eso y la desactualización, que perdonen, hay tantos temas de qué hablar que seguro, si no fuera pregrabado, se nos quedarían por fuera muchos. Por ejemplo, tendríamos que estar hablando del desempeño del gobierno Petro en la COP. Y créanme, vamos a hablar de ello, pero queremos esperar a que el difunto senador Raimundo Emiliani, creador en Colombia de los puentes festivos, deje de torpedear nuestro programa desde el más allá con su legado de fines de semana con 2 domingos que solo hacen que la gente tenga que compensar luego con más trabajo, porque aquí contratan a la gente como si le hicieran un favor y ahí incluyen los festivos. Pero sobre todo esperar pues a que se acabe efectivamente la COP, que actualmente sigue su curso en Egipto. Lo que sí es que podemos ir hablando del discurso de Petro. Eso sí, que para variar tiene dividida a la gente. Unos piensan que es lo más hermoso que han oído en su vida, los pilares de la nueva política ambiental global, y dicen que les cantó la tabla a todas las élites y como la gente no puede ver que esto es lo mejor, lo más genial que ha pasado en el mundo y la política, y otros, al otro lado, dicen que es una locura, que la sola voz de Petro, ni qué decir de la palabra descarbonización, hacen que el dólar suba de precio inmediatamente y además oxidan el oro y que la clase media pierde sus sueldos de 20 millones de pesos. ¿A dónde vamos a llegar? A mí, porque el centro no existe, yo trato de pararme en otro lado y a mí me parece como, A ver, es más, sería más interesante hablar sobre el anuncio de Ecopetrol de que renuncia definitivamente al fracking, que considero una buena noticia y una apuesta concreta por, no sé, dejar de contaminar las fuentes de agua y sobre todo las de agua subterránea en el país, pero pues que sirva para algo toda esa mano de vuelos en jets privados. Así que volvamos a la COP y hablemos del discurso de Petro y su decálogo. Sobre todo, me parece que, pese a estar de acuerdo con el diagnóstico, como me pasa tan a menudo con Petro, quisiera un poco más de concreción, como me pasa tan a menudo con Petro. Es decir, el decálogo sí hace algunas propuestas concretas y pone una plata para la Amazonia y amor es presupuesto, lo cual me parece que está bien. Pero al tiempo me gustaría saber en qué se la va a gastar, porque la deforestación ha demostrado ser un problema muy complejo, pero además nadie sabe bien cuánto cuesta la reforestación de selva nativa, porque nadie la ha intentado a gran escala. Es verdad que la descarbonización es imperativa y que la COP es un lugar seguro para decirlo, pero acá venimos de una echada para atrás en nombre de los benditos mercados y ambas cosas son ciertas, que se necesita descarbonizar y que el miedo que eso produce en los sectores más fuertes de la economía es destructivo para la misma economía, pero puede incidir además en el empobrecimiento del país. Creo que el asunto está en el tiempo o la temporalidad. Es decir, si en este momento no hay suficientes molinos para la producción de energía eólica o hidroeléctrica suficientes, y ojo, porque las hidroeléctricas tienen también sus propios impactos negativos, como lo hemos podido ver con Hidroituango, la gente en Europa o en Estados Unidos que compre carros eléctricos los va a cargar con energía producida en termoeléctricas, es decir, con carbón o con petróleo, o en el mejor de los casos, con energía nuclear. Si hacer los molinos después de eso gasta energía derivada de combustibles fósiles, pues hay que calcular cuánta energía se gasta, porque en este punto hay muchos problemas que incluyen, por supuesto, la posibilidad constante de que el remedio sea más tóxico que la enfermedad. Y esto va con los paneles solares, va con las energías limpias, va con los molinos, va también con la producción de carros eléctricos. Todo está cifrado en un problema de cálculos. El problema está en que Petro dé este tipo de respuestas. En cambio, por el lado latinoamericano, países como Venezuela, que tienen altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón, si nosotros usáramos nuestro carbón del subsuelo, la humanidad muere. Si Venezuela usara sus reservas de petróleo, la humanidad muere. Un momento. Estas respuestas de Petro, que son de una ambigüedad y de un difuso que fácilmente pueden pasar por una mentira. Es decir, yo creo que Petro no cree que el día en que Colombia queme su última piedrita de carbón se va a morir toda la humanidad. Ni creo que sea la única causa de la muerte de la humanidad.
porque viendo las respuestas completas, después sigue hablando en favor de la descarbonización, está haciendo decir propaganda de cómo debe hacerse innecesaria la quema de combustibles, pero creo, una vez más, que llevar la semiocracia a la creación de políticas de enfrentamiento a la crisis climática es un problema. Es decir, en el momento en que se acaben las reservas de carbón no muere la humanidad, simplemente es que gastarse enteras las reservas de combustibles fósiles contribuye con el cambio climático, pero si eso se pone en concreto, es una mentira. No me interesan las cifras. Es igual de mentira que decir que solo Petro hace subir o bajar el precio del dólar. Eso es mentira, es desinformación, para no decir mentira. Entonces, son muchas cosas para calcular, empezando por la plata, claro, porque si la descarbonización, que amigues tecnócratas, cultistas del mercado y miembros en general de la derecha desmayada es necesaria, y no lo digo yo, sino Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y cada persona que sabe sobre este tema, va a dar ganancias suficientes. Es decir, si la descarbonización va a dar ganancias suficientes, toca ver en cuánto tiempo eso va a pasar. Mejor dicho, no sé en este punto si existe una respuesta concreta, porque Petro, por ejemplo, dice el turismo, pero el turismo mueve un montón de aviones que queman un montón de combustible y ojo, no le estoy pidiendo a Petro que tenga satisfecho a nadie, porque querer complacer a todo el mundo, como el mismo Petro lo ha comprobado, es la fórmula del fracaso. Lo otro es que creo que está bien alocada o ubicada la idea de la concertación multilateral, sobre todo para que los conspiranoicos del mundo sigan temiendo y temblando con los globalistas, pero me parece que simplemente proponer que se acabe la guerra no es suficiente. Primero, no es verdad que se haya hecho por la energía, al menos no por la energía solamente, y que más bien se hizo porque quien la inició sabe que tiene el cuasimonopolio de la misma energía. Y en fin, proponer que se acabe sin ofrecer una salida verdadera y sabiendo que hay una parte de la guerra que definitivamente no va a dejar contento a nadie. Es decir, hay una solución que es dar territorio. Pero esa persona a la que le deberían dar territorio no se va a quedar contento con el territorio que le den. Es decir, esa es una propuesta sin asidero. Claro que yo estoy de acuerdo en que la guerra debe acabar, pero si dialogar con Putin significa darle territorio ucraniano, esa negociación está destinada a fracasar. E incluso, si no fracasa en el corto plazo, es posible que lo haga en el mediano, como se ha visto muchas veces antes en la historia, con quienes quieren darle carne a un tigre para que no los ataque y luego el tigre quiere más carne y claro. Este principio aplica también a la OTAN, que es obvio que se quiere seguir expandiendo, pero la OTAN no está amenazando a nadie con usar armas nucleares en este momento. Entonces no son unas peritas en dulce, pero no son tampoco el peligro más grande que tenemos. Entonces no vamos a hablar de esto, pero podríamos hablar sobre el mundo. Todos, feliz semana, espero que estén muy bien. Estoy aquí con una gran compañía, con Randy Thompson, quien es ciudadano de Liberland, una ciudad-estado que queda en el Danubio, con la que iniciamos un gran convenio para Manizales. Una ciudad competitiva, porque la alcaldía está trabajando y Manizales avanza e invitamos a la gente a que no se quede atrás. Y con Juan Felipe Jaramillo, para que... Porque la alcaldía de Manizales, en una iniciativa que solo puede traer nuevas y mejores cosas para la comedia en este país, hizo una serie de acuerdos con Liberland, un país semi-imaginario que obviamente huele a kilómetros a políticas de libertarios en problemas y que se fundó en 2015 aprovechando que había una tierra no demarcada por los intereses territoriales entre Croacia y Serbia, lo que es más colombiano que la arepa, eso de andar cazando tierras que no están demarcadas bien para titularlas en caso propio, mejor dicho, así fuera por engaño, corrupción, estafa, pirámide o convicción, es decir, porque el alcalde de Manizales resultó ser un liberal clásico, que en este punto son, haga de cuenta, la coalición Centro Esperanza de los libertarios, Manizales, pero no solo Manizales, muchos otros municipios de este país hicieron una serie de acuerdos con el gobierno de Liberland. No sé qué pueda yo decir que supere estos niveles de comedia, salvo que tal vez entonces nuestro próximo socio comercial es el TLC con Narnia. Entonces vamos a esperar que alguien escriba la película y pasemos a hablar sobre otros países que más o menos existen, como pasa con los Estados Unidos de América, que todavía no acaban de contar los votos de sus elecciones de medio término, por lo que no saben todos los ganadores, pero saben, eso sí, que hay un gran perdedor, el expresidente Mario Fernando Cabal. Porque la mayoría de sus candidatos más radicales han sido vencidos en las urnas, mientras que los verdaderos avances de su partido, que todavía podría quedarse con el Senado y la Cámara de Representantes, han sido logro de quienes más lejos se pararon de él.
Esto cambia potencialmente las elecciones presidenciales del año 2024 en las que Trump pensaba participar, un poco como una forma de huir de la justicia al estilo de Rodolfo Hernández, un poco como una prueba de que él sí puede, contrario a lo que ha demostrado desde 2018, o que sabe ganar elecciones, como si de verdad las conspiraciones demenciales que se la pasa esparciendo y apoyando no ahuyentaran a la mayoría de la gente. Pero claro, ese es un error común, pensar que el fervor que causan algunas ideas, narrativas, conspiraciones o mentiras en las personas se traduce también en una acogida mayoritaria, masiva. Normalmente es al revés, es inversamente proporcional. Mientras más fanatismo genere una idea o requiera una idea, menos gente tiende a pegarse de ella. No importa que crezca la comunidad alrededor de esa idea porque crece también la cantidad de gente que la repudia. El problema viene cuando la minoría fanatizada se hace a fuentes de poder concreto o capta suficientes escaños en los gobiernos, como está pasando con las derivas autoritarias en este planeta y como pareciera que va a pasar con el hermano malvado de Liberland, Twitter, que fue adquirido por Elon Musk, prueba viva de que la meritocracia no existe, que está queriendo hacer un Gilinski, es decir, agarrar una plataforma de comunicación en donde muchas personas que tienen constantemente opiniones confrontadas se encuentran a dialogar y coger a toda esa gente, sacarla corriendo y reemplazarla por gente que no está leyendo en realidad o que simplemente está opinando en una misma dirección. Es decir, buscaba, en nombre del fervor de la ultraderecha gringa, llevar consumidores cautivos a su red social, incluso si eso correspondía a expulsar a su base inicial de consumidores, que es lo que pasó con Semana. No porque fuera un medio independiente antes o porque no fueran siempre gobiernistas, sino porque necesitaban de más consumidores y menos lectores. Y el riesgo es que al final quede menos gente, porque Musk creyó que siendo ruidosos eran más de los que eran, o al menos eso pareciera. Todo esto en nombre de la libertad de expresión, que para Musk quiere decir la libertad de una sola opinión y además opiniones que no son opiniones en realidad, que en el caso de Twitter corresponden a discurso de odio, noticias falsas, conspiraciones y negacionismo electoral, entre otras, que igual ya había bastante, demasiado, si me preguntan. Y como si fuera poco, Musk le puso un precio barato a la verificación de cuentas para hacer el negocio, lo que desató una ola de gente pagando por hacerse pasar por alguien más, desde la cuenta falsa de Nintendo hasta el que se hizo pasar por el expresidente George W. Bush y que tuiteó que extrañaba matar iraquíes. Que es claro que es una mentira porque a Bush no le interesaba ir él a matarlos. Él solo quería petróleo y la gente era como en las series, un montón de extras a los cuales pasarles el horror por encima, que en este caso es lo mismo un Hércules o un tanque que un dragón. Entonces Musk está aprendiendo que las mejores cosas a veces son gratis, no solo por la verificación, sino porque su compañía, mientras encuentra su nuevo estado, sea lo que sea que vaya a quedar, pierde valor constantemente y a diferencia de sus amadas criptos, no hay tweet que pueda poner que lo salve ni siquiera temporalmente de esa debacle. Algunos dicen que Twitter se va a acabar, que va a colapsar y otros que no. Yo creo que ahí va a seguir, pero pues yo todavía tengo una cuenta de Flickr que no quiere decir que la use y no vamos a hablar de eso. Si al contrario necesitamos menos Twitter. Todos empezando por el presidente Petro. Y de eso tampoco vamos a hablar. Podríamos hablar de la verdadera libertad de expresión, porque la semana pasada apareció un borrador de un artículo en un proyecto de ley que van a presentar en marzo del año entrante al Congreso y que, en palabras del ministro de Justicia, Néstor Osuna, es una reforma de la política penal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional que ha denunciado la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. El problema es que el articulito decía, y cito, que, abre comillas, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programas de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Y se añadía que estos contenidos podrían, abro comillas, ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberían ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal, lo cual es realmente problemático porque es que no es como que un gobierno pueda por proyecto de ley imponerle ningún tipo de contenidos a los medios de comunicación, incluso con las mejores intenciones. Entonces al final echaron para atrás ese borradorcito y ahora el artículo dice, abro comillas,
A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país podrán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. El Consejo Superior de Política Criminal podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación para el gobierno nacional. Entonces, ok. Pero al tiempo creo que hay que tener sumo cuidado, sin importar quién esté gobernando a la hora de escribir un articulado que influya en la relación entre el poder político y los medios, menos aún si se trata de un gobierno que tiene una relación tan complicada, no de manera unilateral, con los medios y una base votante tan negacionista de la libertad de prensa. Porque, qué cosa linda con las ganas que tienen de cerrar los medios, al menos en Twitter, les petristes, furioses en redes. De todos lados pasa lo mismo. Cuando se está furioso, con una u otra nota salen a pedir que deberían cerrar ese antro, pero eso que venía pasando desde hacía tiempos, desde todos los lados, porque hay que decirlo, se nota más ahora. Tal vez porque la mayoría de los medios de comunicación en este país son de derecha y por primera vez tenemos un gobierno de izquierda, de centro. La cosa es que es decisión y libertad de los medios y no hay nada, pero nada, de nada que el gobierno o las hordas de indignados y ofendidos, malinterpretados y descontextualizados amantes de este gobierno puedan hacer para cambiar eso. Tampoco cerrarlos, que sería mucho peor que cualquier otra cosa que se inventen, y no vamos a hablar de eso. Deberíamos, eso sí, hablar de fútbol, porque se acerca vertiginosamente el Mundial Qatar 2022. Y ahora que ya no se puede hacer nada, ahora que nadie quiere saber de ese paisito ni de su selección de mal fútbol, ahora que ya se pagaron las coimas y casi nadie llenó el álbum y se gastaron esas mismas coimas y se invirtieron para sacar réditos y coimas futuras de futuras corrupciones. Ahora sí, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, salió a decir que había sido un error poner el Mundial en Qatar. Pero a ver, papi, o en Rolo, a ver, papu, todo el mundo te lo dijo. Todo el mundo te lo dijo y se te dijo desde hacía rato, pero claro, ¿a ti qué te iba a importar si estabas haciendo? Y la FIFA sigue haciendo exactamente lo mismo que Gilinski y Elon Musk, que es agarrar el fútbol que vive en el alma de algunos países, pero que ahora se vende como novedad a un montón de gente en otros países que se lo toma como lo que es una novedad y un buen espectáculo que francamente podrían aprender a apreciar con el tiempo, que tiene cosas muy hermosas, pero que en este caso acaba teniendo demasiado control. Es decir, el público nuevo termina teniendo demasiado control sobre un juego que era muy bello y lleva ya años siendo una decepción y una abominación constante y un nido de corrupción y uno de los fracasos más estrepitosos de la ética capitalista, que decidió cambiar un público por otro y que, no necesitando aparentemente calidad en su producto, se la quita en vez de apuntar a cualificar la vida de la gente con su producto. Es decir, cambiaron otra vez, como Elon Musk y como Gilinski, cantidad por calidad, y arriesgaron también la cantidad, como Gilinski y como Elon Musk. Es decir, la gente quiere menos el Mundial, la gente quiere menos el fútbol, la gente aprecia menos la labor que hicieron este señor y todos sus secuaces. Encima, va a tener lugar el Mundial en un país lleno de restricciones, sobre todo a material, parafernalia, ropa y accesorios que apoyen las libertades sexuales y la diversidad de género. ¿Para qué llevamos entonces años tratando de construir al interior del espectáculo del fútbol todos los discursos de inclusión posibles si luego Qatar paga una millonada para ponernos a ver fútbol que se juega en estadios homofóbicos construidos con trabajo esclavo? ¿Por qué no nos dejan tener nada bonito? Y se pone peor porque no vamos a hablar de esto y en cambio podríamos hablar de temas de diversidad, o más exactamente de paridad, que es su sucedáneo más inmediato, porque La Silla Vacía informó que el gobierno Petro, que tanto cacareó su gabinete de 50% mujeres y 50% hombres, está fallando en cumplir con la ley de cuotas, que no es paritaria sino del 30%, es decir, rajados en paridad de género. Y la subrepresentación es un problema real, con consecuencias reales, porque la reducción de agencia política se deriva del problema estructural de sexismo, pero genera a su vez que no haya soluciones posibles a ninguno de estos problemas, por lo que está directamente relacionada con una semana horrible,
llena de casos de violencias basadas en género, que van desde el abuso sexual a Hilary Castro, que ya mencionamos en nuestro episodio pasado, y la no atención a su denuncia, y posteriormente el asesinato de su presunto agresor en una estación de policía. Pasa por la violación y empalamiento de una mujer aún viva que había sido antes víctima de violencia clasista en Villavicencio, y llega hasta la violación y asesinato de una joven en Andes, Antioquia, entre muchos otros casos de agresiones en el transporte público, privado, contratado, o la violencia doméstica, como el video de una mujer siendo agredida físicamente por Juan Fernando Barona, periodista que fue expulsado de Noticias 1 y que quiso defenderse mostrando unas imágenes de los rasguños recibidos, como si eso justificara en algún momento su agresión, como si la mujer agredida no tuviera derecho a defenderse, como si no se lo hubiera visto agrediéndola en compañía de otro hombre que miraba como campanero y le ayudaba. Y claro, ese mismo amigo es cada uno de los pelotudos que ha salido en defensa de los hombres en las redes sociales con comentarios violentos e invalidantes en respuesta a tweets de mujeres que solo recrudecen el miedo. Y así el problema crece y crece, y no vamos a hablar de eso, pero deberíamos, carajo deberíamos. Hoy, por fin, vamos a hablar otra vez de nuestros vecinos más cercanos, porque nuestro mayor punto focal en los esfuerzos diplomáticos, incluso cuando no les hablamos, siempre será Venezuela. Por eso, cuando Petro viaja a la COP y hace misiones diplomáticas, termina hablando de la República Bolivariana de Venezuela con Macron o con cualquier otra figura política o líder mundial. Ahora que los presidentes de ambos países son más afines ideológicamente, esto presenta algunas ventajas, pero desata al mismo tiempo muchísimos miedos, algunos infundados, algunos no. A eso, las comunicaciones torpes del gobierno y la gran cantidad de especulación se suman las torpes comunicaciones del embajador Armando Benedetti, y una situación en donde todo está entrelazado y todo es muy delicado. Conflicto armado, derechos humanos, la crisis migratoria, la política de hidrocarburos, los agroquímicos, todo, absolutamente todo pasa por Venezuela. Nosotros hicimos un episodio cuando se abrió la frontera. Ahora nos vamos con uno para entender qué deberíamos esperar de la normalización de las relaciones y si sí se está haciendo con la atención suficiente a todas las aristas que existen. Por eso nuestro hashtag de hoy es numeral que se dice Besipana. Ya volvemos a el lunes. Volvemos al lunes. En redes nos encuentran como @capital ahora, y nuestro hashtag de hoy es numeral que se dice Besipana. Yo sé que podría ser Besi, Parce, Llave, Vale, pero esto es Canal Capital, entonces bueno, vamos a hablar sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela y pues todos los posibles temas que esto incluye, porque realmente es un tema que tiene muchísimos niveles. Hoy, para hablar sobre este tema, nos acompaña Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en el lunes y aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, empecemos por lo que pasó en el marco del viaje de Gustavo Petro a Egipto y posteriormente este encuentro con Macron, que también tuvo su encuentro brevemente con Maduro, esta idea de presionar o seguir presionando para que Venezuela empiece a entrar otra vez en mecanismos multilaterales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué otras labores se están ejerciendo de forma diplomática para empezar a encaminar de alguna forma las relaciones Colombia-Venezuela? Bueno, ahí además de lo que está haciendo Gustavo Petro, creo que hay dos factores que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver pues, con la victoria de Lula en Brasil, el tema, digamos, de Boric en Chile, como una reconfiguración de la política regional que hace que Venezuela pueda, de alguna manera, reconstruir una confianza necesaria y suficiente a partir de una afinidad ideológica con los gobiernos de la región. Eso en primer lugar, que va a ser muy importante, por ejemplo, para que Venezuela vuelva al CAN, al sistema interamericano, a la integración regional. En segundo lugar, también es muy importante las conversaciones que ha venido teniendo, ya un par de ellas, el gobierno de Biden con Venezuela, ¿no? Ahí es fundamental la figura de Gustavo Petro en la medida en que, pues, para Estados Unidos, por el contexto de lo que está pasando también en Rusia y Ucrania, es fundamental que Venezuela no se acerque más a Rusia
y de alguna manera que esa influencia rusa en la región pueda disminuir y contenerse. Hay una cosa ahí que es el petróleo. Pues el petróleo venezolano es importante para Estados Unidos porque necesitan ampliar su base de reservas y obviamente volverse cada vez menos dependientes de la energía y los combustibles que vengan de Rusia, pero por otro lado, el viaje de Petro estuvo enmarcado en la necesidad de la descarbonización, el discurso de pedido al mundo entero de la descarbonización de la energía. Y por otro lado, ¿no?, las conversaciones con Estados Unidos están completamente carbonizadas. Entonces ahí como se empieza a mediar lo que va a ser necesariamente un tema, porque la descarbonización colombiana se supone que termina con la compra de gasolina a Venezuela. O sea, hay un montón de hilos que están amarrados ahí. Sí, yo creo que ese es uno de los temas en los que estamos viendo como esa brecha ya de este gobierno entre los anuncios y los discursos del presidente y efectivamente las líneas de política pública o de política de intervención que puedan realmente llegar a implementarse. Fíjese, por ejemplo, que uno de los asuntos que es una bandera, por supuesto, de Gustavo Petro, de los que se habla en su visita a Caracas, es la necesidad de proteger el Amazonas. Pero ya cuando usted mira transición energética y el tema de extractivismo, pues Venezuela es una economía netamente extractivista, petrolera y de gas, y que a pesar de todos los problemas que ha tenido PDVSA, pues sigue siendo altamente dependiente de estas economías. Eso no va a cambiar, digamos, en el mediano plazo, porque es básicamente el sustento de la economía venezolana. Entonces ahí hay, por supuesto, un discurso acerca de la protección de la Amazonía, pero es poco probable o improbable que Venezuela, digamos, se monte en el tren de la transición energética que ha planteado Petro. ¿Y no será posible al menos convencer a Maduro de que abandone la zona de la Amazonia o de la Amazonia orinoquía para, no sé, al menos frenar la devastación? Porque Maduro es un gran devastador de la selva amazónica. Es decir, pero ¿cómo pueden distinguirse los diálogos que se hagan con Lula da Silva en Brasil a los que se tengan que tener con Nicolás Maduro en Venezuela para proteger precisamente la selva amazónica? No solo eso, sino también piense, por ejemplo, también en el arco minero venezolano, pues que está bajo el control de grupos armados. Digamos, ahí la negociación o la conversación sobre conservación y protección de estos ecosistemas empieza a tener otros actores que necesariamente no son propiamente el Estado venezolano y que además están asociados a unos componentes, por ejemplo, de esos diferentes sectores del chavismo, ¿no? Por ejemplo, Diosdado Cabello y otros personajes que son muy importantes dentro de la coalición chavista tienen unos intereses profundos en esta, por ejemplo, economía de la extracción del oro, en esta economía también del combustible. Ahí tiene que haber alguna salida, es decir, más allá de los problemas y las complejidades que se plantean y obviamente más allá de las brechas que un poco son normales, ¿no?, entre los discursos y las promesas de campaña y los cumplimientos, que igual obviamente son indeseables, pero pasa constantemente. ¿Qué hacer? Es decir, ¿por dónde empezar a desamarrar? ¿Qué puede utilizarse para subsanar esos huecos que quedan frente a las necesidades, ¿no? Porque igual el mismo Petro está partido aquí al interior de Colombia. Él necesita hacer una transición energética. Yo estoy de acuerdo con él personalmente en que el mundo entero necesita hacerlo, pero por otro lado él no puede descuidar pues los activos del país, el presupuesto nacional, las fuentes de recaudo, una parte sensible y gigantesca de la economía. Entonces eso puede obviamente cifrarlo en términos de la temporalidad, ¿no?, en cuánto tiempo nos demoramos en hacerlo, pero por otro lado, ¿qué hace ahí hacia afuera? Es decir, ¿cómo poder negociar o cómo pensarse una conversación con Venezuela que atraviese ambos temas sin que eso sea delicado, sensible, ¿no?, una línea roja inamovible? ¿Qué hacer? Sí, pues hay que entender este acercamiento o este restablecimiento de relaciones bilaterales en el marco como de una normalización progresiva de esas relaciones. Seguramente podrán empezar a haber una serie de conversaciones y acercamientos. Ahorita, por ejemplo, Colombia acaba de ratificar Escazú, este gobierno sí lo va a implementar, puede avanzar en unas cosas, por ejemplo, de cooperación frente a temas de deforestación, que tiene también relación con otros temas como minería ilegal. Yo creo que el tema de transición energética, en el sentido de prescindir de economías como la economía petrolera o la economía extractiva, se va a tardar varios años, incluso mucho más
de lo que puede ser este periodo de 4 años del gobierno Petro. Lo que creo, como usted bien lo dice, es que pueden haber una serie de acciones incrementales, pero que tienen que ver en el marco también de una cooperación y restablecimiento de relaciones. Hasta ahora lo que hay es unas primeras reuniones, una apertura formal de frontera, pero hay que poner cuál es la agenda bilateral, ¿cierto? Que atraviesa por diferentes temas económicos, de seguridad, de frontera, consulares. Yo no veo que el tema energético esté ahí desde el punto de vista de transición, sino más desde el punto de vista de como unos intereses comerciales que puedan haber mutuamente. ¿Ahí qué papel juega el resto del mundo? No creo que el eje principal de la política diplomática colombiana siempre va a ser Venezuela. Incluso cuando se reúne con Macron tiene que ver con eso, incluso cuando se reúne con Biden está metido Venezuela en la agenda, en los temas. ¿Qué papel cumple Macron? ¿Qué papel puede cumplir Biden realmente? ¿Qué papel puede cumplir, no sé, la Unión Europea, cualquiera que se reúna con Petro a hablar sobre estas relaciones? Pues representa un capital diplomático y político internacional para Gustavo Petro muy importante. Lo proyecta como eventualmente un líder regional, como un mediador de alguna manera, en términos de que Venezuela vuelva a ser ¿no? un chico bueno, digamos, del vecindario, y poder de alguna manera mediar en los diálogos que está teniendo, por ejemplo, en México, el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, ¿cierto? En esa medida, digamos, Petro quiere recuperar esa imagen, es un rol que debió haber tenido Colombia, honestamente, hace bastante, un mediador en ese conflicto político y social que hay en Venezuela, pero que lastimosamente, por supuesto, por la trayectoria y la ruta de acción que toma Iván Duque, nosotros quedamos fuera de esa conversación automáticamente. Entonces, aquí lo que está haciendo Petro es inicialmente tratando de recuperar un liderazgo perdido en escenarios regionales, en escenarios internacionales, y poder tener de alguna manera como un acercamiento a través de Estados Unidos, como en ese triángulo de lo que puede significar. Fíjese, por ejemplo, que en el caso de Cuba, en su momento Juan Manuel Santos jugó un papel muy importante, también por el rol que estaba jugando Cuba en el proceso de paz con las FARC, para que Estados Unidos pudiese levantar algunas sanciones contra Cuba, obviamente antes de que llegara Donald Trump. Hay un diálogo con la oposición que creo que le presenta un reto al gobierno de Petro, y es la afinidad ideológica con el gobierno de Maduro. Puede que no sean izquierdas iguales, puede que no estén de acuerdo en muchas cosas y en el tratamiento de muchos temas, incluyendo, por supuesto, el disenso político, pero sí es necesario que exista una conversación entre el gobierno de Maduro y su oposición, independientemente de la oposición que tenga. El problema es cómo va a ser un gobierno como el de Petro, que está normalmente en sintonía con muchos de los planteamientos, muchas de las ideas que guían el gobierno de Maduro, para pedir que haya alternancia en el poder, porque finalmente eso es como pedir que haya gobiernos de derecha otra vez en Venezuela. Para mí, incluso desde la izquierda, es deseable en la medida en que es mejor tener una democracia multipartidista a tener un régimen de un solo partido, pero ¿qué hacer desde el poder de un gobierno para decirle a un interlocutor como, bueno, ¿no? Tal vez es hora de que alguien... Pucha, es que hasta decirlo me parece rarísimo, pero de la cuerda de Leopoldo López, ¿no? O alguien de la oposición venezolana, puede que no necesariamente llegue ya al poder, pero que tenga un camino que al menos esté libre de obstáculos o libre de represión, libre de violencias. Pues yo lo primero que veo que el gran obstáculo para eso es Benedetti, ¿no? Digamos, un embajador que se burla de la oposición constantemente, que además pues parece mucho más afín al gobierno de Nicolás Maduro que un embajador que represente los intereses de un Estado y que pueda reconstruir una relación institucional, ¿no? Que se refirió la vez pasada a Guaidó como un pendejo o algo así, un término utilizó. Entonces, no es la figura que uno quisiera tener en Venezuela para poder de alguna manera también ser una figura legítima o que inspire confianza o que inspire respeto a un sector muy político pues muy importante de la posición venezolana. Ahora bien, esto contrasta con el lenguaje mucho más moderado que ha tenido Petro, invitando, porque aquí en últimas más que alternancia de poder, es cuáles son las características y las reglas de juego de las elecciones del 2024. Eso es un poco lo que se está negociando en México, aunque solo han habido 2
2 reuniones hasta el momento, pero bueno, hay un espacio de conversación que lo está pues un poco acompañando Noruega, que fue también un actor muy importante en el proceso de paz con FARC, y tiene que ver fundamentalmente con una ecuación en la cual de un lado están las sanciones contra el chavismo, contra Venezuela, unas órdenes de captura también, digamos unas sanciones fuertes por parte de Estados Unidos y otros países, y del otro lado están las reglas de juego de las elecciones. Eso es un poco como la moneda de cambio que hay ahí, pero pues es bastante difícil, yo lo considero honestamente, porque en últimas lo que se está jugando el chavismo es la supervivencia misma de estas personas que durante años o décadas pues han acumulado una riqueza a través de la corrupción, incluso a través de temas del narcotráfico, pero también han violado sistemáticamente los derechos humanos. Entonces ellos, pienso yo, tienen una mentalidad mucho más de si yo entrego el poder, ¿quién me garantiza que esta gente que llegue no me vaya a encarcelar, no me vaya, ¿no? Que hay un tema ahí de reconciliación que es muy importante en el proceso venezolano. Hablemos de la figura de Armando Benedetti. Hay muchas cosas que a mí me intrigan. Es cierto que es una persona que se va de la lengua muy a menudo. Al mismo tiempo me gustaría saber qué trae también, pues decir, no todo tendría por qué ser una absoluta desventaja, pero yo quisiera saber, bueno, cuáles son sus impedimentos principales y cuáles son las virtudes que trae a la mesa, cuál es su capital como embajador. Pero además quisiera que me explicara, si usted sabe, porque yo no lo sé, de dónde salió tan madurista Benedetti, que era un tipo que estaba hasta hace nada en el partido de la U, que es un partido de derecha. ¿A qué horas? ¿A qué horas Benedetti se convierte en un tipo que está como tan en sintonía con Maduro, con los intereses del gobierno? ¿Ahí qué? No es claro, pues de alguna manera Benedetti es un político profesional, entonces eso le da la posibilidad de acomodarse muy fácilmente en cualquier escenario en el que él pueda tener poder, ¿cierto? Sus impedimentos, esta es la primera vez que ejerce como embajador o que ejerce alguna función de carácter diplomático, y de todas maneras Caracas sí es un lugar donde la política se mueve mucho, y él es un político profesional y de alguna manera sabe perfectamente jugar estos juegos del poder, pero con otro aspecto que me parece a mí de riesgo, y es lo que implica burocráticamente restablecer relaciones consulares con Venezuela. Estamos hablando de 15 consulados, digamos, es una magnitud de burocracia importante que seguramente él va a manejar. Se estima que el costo de restablecer esas relaciones y los 15 consulados cuesta cerca de 26.000 millones de pesos. Entonces ahí también hay unos intereses de todas maneras importantes para un político profesional, y de alguna manera se ha dedicado a congraciarse con el chavismo, tal vez interpretando que esto le puede beneficiar a Gustavo Petro. Aquí yo creo que hay que hacer una salvedad, y es que los temas de política exterior entre Colombia y Venezuela son en todo caso temas de política interna en cada uno de los dos países, ¿cierto? Por supuesto, para Nicolás Maduro es una gran victoria este restablecimiento de relaciones, supera el aislamiento que ha venido teniendo, entierra definitivamente el cerco diplomático, lo muestra por supuesto como una victoria del chavismo, y en todo caso también decir que pues, para Colombia todos los candidatos al final estaban planteando el restablecimiento de relaciones, pues porque era una necesidad latente, sobre todo en las regiones fronterizas. El tema que es el elefante en el cuarto siempre son los derechos humanos, ¿no? El gobierno Petro trastabilló, me parece todavía que muy torpemente, a la hora de hacer unas declaraciones explícitas y claras acerca del régimen de Nicaragua. Y en cambio con Venezuela el tono de Petro ha sido muy claro en pedirle o en presionar para que se unan otra vez al sistema interamericano de derechos humanos. Creo que es fácil pensar que hace falta declarar más. Creo que Benedetti en eso sí le ha embarrado más, sobre todo haciendo una comparación que a mí me parece innecesaria. ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿es posible que Colombia incida en absoluto en propiciar que se empiecen a respetar los derechos humanos en Venezuela? ¿Qué parte de la discusión o cuáles son los límites del papel de Colombia en esa conversación? Sí, de alguna manera aquí la conversación tiene que ver sobre todo con qué va a pasar en términos de impunidad, por ejemplo.
¿Qué va a pasar en términos, recordemos que Maduro pues, está denunciado en la Corte Penal Internacional? Esos son temas que salen un poco de la esfera del gobierno colombiano, pero desde luego que la medida que Petro logre que Nicolás Maduro o que Venezuela se acerque al sistema interamericano de derechos humanos, y teniendo en cuenta que la situación en Venezuela en términos económicos viene mejorando y que de alguna manera ya no tienen de alguna manera como la visión o el temor de que haya una invasión desde Colombia como lo tenían cuando estaba Duque, es probable que ellos empiecen un poco a bajar esos índices de represión que tienen tan grandes, empiecen a excarcelar a algunos opositores, porque finalmente ya no requieren, como lo requerían hace unos años, una represión tan estricta y tan tajante con determinados liderazgos políticos. Entonces hay una mejora de la situación económica venezolana, muy asociado también al tema del mercado de dólares, ¿cierto? A la medida que Venezuela empieza a restablecer relaciones utilizando a Colombia como plataforma, por ejemplo, con Brasil seguramente la restablecerá también, va a poder respirar un poco también en términos económicos, políticos y migratorios, y eso va a permitir que, por decirlo de alguna manera, empiece a domesticarse un poco la manera en cómo se comporta Venezuela con el tema de los derechos humanos. Hay un último punto para cerrar que me parece que es preocupante y es el poco reconocimiento que le ha dado el gobierno de Petro a la crisis migratoria venezolana, ¿no? Creo que me parece que esa es una sintonía incorrecta, esta es obviamente mi opinión, pero quiero que usted me diga qué hacer con respecto a eso, es decir, qué hacer con el Estatuto de Protección a Migrantes, eso se está haciendo, qué hace falta para que se pueda mantener una relación directa, abierta, franca, constante con Venezuela y al mismo tiempo reconocer que hay un montón de gente que sigue llegando, que está además atravesando Colombia para llegar al Darién a vivir una situación humanitaria que es apremiante. Entonces, ¿qué hacer con eso? Yo creo que en el tema migratorio es tal vez uno de los muy pocos temas que uno podría reconocerle al gobierno de Duque que avanzó en cosas importantes, ¿verdad? Aquí se cambió en Colombia el director de Migración Colombia muy pronto, en otros gobiernos se le daba mayor permanencia. Está por verse, digamos, qué hace. Este gobierno eliminó la gerencia de fronteras, que era como una oficina que articulaba la oferta, y aunque se dejó de hablar de crisis migratoria, como usted bien lo dice, la migración irregular sigue activa. Entonces, uno lo que pensaría y lo que sería deseable sería que este gobierno construyera sobre lo que dejó Duque en temas migratorios, que fue bueno, y que ha sido reconocido pues internacionalmente, además desde un pragmatismo humanitario, porque pues ya sencillamente habían 2 millones de venezolanos en Colombia, pero que se puede avanzar en los temas de integración de esta población. Digamos, la evidencia internacional muestra que cuando hay estos éxodos y la gente tiene la posibilidad de volver, los que vuelven a su país son menos del 30%, porque ya la gente hizo una vida, ya la gente se estableció, y el gobierno de Gustavo Petro debería poder avanzar en la implementación del estatuto migratorio. Reconoció, por ejemplo, en términos del tema de refugiados, que va a cumplir con la declaración de Cartagena, entonces ahí también hay muchos venezolanos que seguramente aplicarán para obtener un refugio político o un estatus de refugio en Colombia, y también avanzar en una política que quedó formulada en el gobierno pasado, que es la política fronteriza, ¿no? Es los pasos migratorios, cómo se puede regular eso, cómo se puede de alguna manera desarrollar unos temas de atención también en el caso del Darién, que si bien no está solamente relacionado con migración venezolana, pues sí, definitivamente esa migración genera unos cambios importantes en ese tráfico de migrantes que se presenta. ¿Y qué hacer con las trochas? Porque es que este pedido de Petro como de, no, ciérrenme las trochas, es un poco como, bueno, pero eso es muy difícil. Sí, yo creo que es verdaderamente de los anuncios que uno considera ingenuos. Las trochas estuvieron antes del cierre de frontera, han estado allí por muchos años. Hay que entender que cuando se decía que la frontera estaba cerrada, pues estaban cerradas los puentes fronterizos, que son 3, 5, ¿no? Pero la magnitud territorial de la frontera, pues para 2 estados que les cuesta mucho ejercer control territorial sobre ella, requeriría una aproximación mucho más flexible frente al tema de las trochas, que más allá de cerrarlas, porque van a seguir existiendo, lo que es importante es mirar cómo esas economías informales y esas economías ilegales empiezan a gestionarse de tal manera que se les pueda quitar a los grupos armados y a los grupos no estatales el control que tienen sobre ellas.
Perfecto, pues Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias doblemente porque además le llegué en hora a Petro, entonces le agradezco mucho, qué vergüenza con usted y pues nada, muchas gracias por aquí estar en el lunes. Perfecto, listo, gracias a usted. Listo. Nosotros ya regresamos con el lunes para hacer un cierre de este episodio. Recuerden, numeral, ¿qué se dice? Ves y pana. Volvemos el lunes, en redes somos @capitalahora y tenemos hoy el hashtag numeral que se dice Besipana. Para terminar nuestro episodio, nuestro segundo episodio sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, vamos con una editorial. A ver, es fundamental que se entienda la dimensión completa de este problema, porque no es solamente un asunto de extensión del territorio, que ya bastaría para abrumar a cualquiera. La complejidad de las relaciones entre Colombia y Venezuela pasa por las capas más duras y concretas de la administración pública, como la política de fronteras, las relaciones comerciales, la concepción del direccionamiento del desarrollo y, en este caso, de Colombia, además, la necesidad de atender dos crisis al tiempo. Una generada por la constante afluencia de migrantes y refugiados venezolanos y venezolanas hacia territorio colombiano, que además tiene la complejidad de estar siendo negada por el gobierno que en este caso haría como socio y que durante mucho tiempo se consideró rival de Colombia. Es decir, es necesario atender una crisis migratoria de un país que niega que exista una crisis migratoria. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y otra crisis que está producida por la permeabilidad de la frontera en lo que respecta a grupos violentos de todo tipo y las economías ilegales que los sustentan. Otros asuntos son igual de concretos, pero tienen mayor campo de especulación, como el asunto con los derechos humanos. Es decir, es concreto en la medida en que debería ser un principio inamovible y una línea roja clara que los derechos humanos deben ser respetados en cualquier circunstancia y por cualquier gobierno, sin importar qué tan amigo sea tal o cual gobernante o qué tan crucial para nuestro proyecto nacional resulte las relaciones con ese país. Los derechos humanos son o deberían ser universales, al menos lo son en los acuerdos que nosotros como país firmamos o pactamos. Está en nuestra Constitución, debería estarlo en la Constitución de Venezuela, debe hacerse respetar y es en esta medida muy importante que el gobierno de Petro siga insistiendo y que insista más duro. Por eso las declaraciones de Benedetti, del embajador Benedetti, diciendo que en Colombia se violan más derechos humanos que en Venezuela, incluso si eso fuera verdad, que no se sabe, porque hay un subregistro claro de violaciones en Venezuela y también en Colombia, es una declaración gratuita, muy boba y muy irrelevante. Es lo de menos, porque una sola violación a los derechos humanos ya debería ser repudiada, eso ya debería ser un problema. Y no se justifica sobre una base aritmética la defensa de una violencia o la anuencia, la permisividad con la misma violencia. Y yo no le estoy pidiendo y nadie le está pidiendo a Armando Benedetti que salve a la gente que está siendo víctima de abusos en Venezuela, que saque a toda la oposición de la cárcel ya, que no debería estar encarcelada. Y tampoco se le pide que solucione el problema de derechos humanos en Colombia. Se le pide que, por favor, busque que prevalezca la multilateralidad y el respeto a ese consenso, a esa convención de que son necesarios y universales los derechos humanos, pero además que prevalezca en cada gesto y plan de este gobierno la defensa de las libertades y los derechos humanos. Que se mire todo desde ese ángulo, porque si este es el gobierno del cambio, el número de violaciones a derechos humanos debería ser inaceptable, no una forma de salir a lavarle la cara a Nicolás Maduro en nombre de las violaciones cometidas por un Estado a cuyo gobierno ahora representa, y hay una serie de temores mezclados con las materias más blandas, que son las que aluden a la ideología, a la inevitable pero odiosa comparación con Venezuela, a la que estaremos sometidos por el resto de nuestra historia. Y la idea que se ha querido vender de que la izquierda es toda exactamente igual y homogénea, y la conclusión hecha a priori por los amantes de la debacle, de que todo va a caerse y que se va a convertir este país en una segunda Venezuela a la que jamás nos hemos parecido. Las cifras de lo que se muestra y de lo que no, y la gente en la mitad, porque también para los gobiernos populares o supuestamente entregados a la gente es fácil convertir a la gente migrante en villanos. De nuevo, la diplomacia debe hacerse siempre en nombre de la gente y en su beneficio, no en favor de la figura de los gobernantes.
Uno negando que haya crisis migratoria y otro pidiendo, como si eso fuera acaso posible, que un ente invisible cierre las trochas del contrabando entre los dos países. Es importante que todas las complejidades de este proceso sean entendidas y sean tenidas en cuenta para evitar que más gente sufra y que las violaciones a los derechos humanos es decir, esto tiene que entenderse. Las violaciones a los derechos humanos deben repudiarse siempre, al tiempo, todas sin excepciones, vengan de donde vengan. Es importante además entender que a pesar de ser complejo el escenario entre Colombia y Venezuela, a pesar de haber una serie de negocios que tienen que llevarse a cabo con transparencia y al mismo tiempo con eficacia, que deben dar resultados concretos, se tienen que hacer unos equilibrios económicos que nos permitan ser verdaderamente socios los unos de los otros. Es decir, entender que puede que no deba pedírsele a nadie que entre con los taches arriba, que entre golpeando a Venezuela y exigiendo que pase esto y que pase aquello, pretender que una persona acepte que está en una posición errónea, aunque a nosotros nos parezca, porque sobre esa base se quería hacer la diplomacia y terminó convirtiéndose en el desastre diplomático que fue el gobierno de Duque. Pero ahora no podemos nosotros llegar simplemente con salamería o con declaraciones como las que está dando Benedetti pretender que el problema se solucione. De nuevo, nunca es bueno darle al tigre más carne porque va a querer más carne. Lo importante es no meterse a negociar con alguien que uno considera que debe contentar. Al contrario, buscar que sea el beneficio de la gente en los dos países y no de los dos gobiernos el que prevalezca. Tener, como bien lo dijo Jorge, nuestro invitado, unas reglas claras de juego y la prevalencia de una democracia que verdaderamente le funcione a quienes habitan en los países que son los que realmente terminan afectados por esas dinámicas que desde los escritorios se ven muy fáciles de determinar, pero que luego repercuten incluso de forma fatal en lo que le pasa a quienes entran a este territorio. Por favor, debemos conservar el Estatuto de Protección a Migrantes, debemos acoger a la gente que llega de cualquier lado, pero en este caso son en su mayoría de Venezuela, buscando refugio. Si les parece que Colombia es una opción, puede que a nosotros no, pero eso no es el punto. Hasta aquí el lunes. Recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana tras semana, 2 veces a la semana, la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busquen este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema, que además son comunicación pública, es decir, no necesitamos financiación, necesitamos que nos oigan, que nos comenten, que nos recomienden, para que en vez de debatir con esa persona, con ese amigo que se volvió una peste en el grupo de WhatsApp de los amigos, le ponen simplemente el link del episodio tal o cual según el tema que hayamos tratado y problema semisolucionado. Muchísimas gracias por estar pendientes del lunes, nos vemos en una semana, ahora sí con un programa hecho el lunes y no el viernes previo a festivo. Acaben de disfrutar su lunes emiliano. Hasta luego.